Convencionalmente, las libertades del aire tienen su origen en el Convenio de Chicago de 1944, teniendo la finalidad de poder sobrevolar de manera pacífica el espacio aéreo. Esto se da en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, en el término de la Segunda Guerra Mundial, tratando de ofrecer esta garantía de seguridad pacífica a los estados que sobrevolaran. Originalmente surgen las dos primeras libertades, que son de carácter técnico, que tiene que ver el poder sobrevolar sobre un estado extranjero de manera pacífica. La segunda, poder realizar una parada técnica, es decir, para abastecer combustible o una pequeña parada que tuviera que ver con un mantenimiento mínimo. Y el resto de las libertades, la tercera, la cuarta y la quinta, tiene que ver con temas comerciales, como poder llevar pasajeros, correo, equipaje, etc. Las demás libertades que se han ido añadiendo a lo largo de los años, que hablamos de la sexta a la novena, no son reconocidas convencionalmente, no forman parte del tratado. Realmente es una cuestión teórica que se ha ido añadiendo. La octava y la novena incluso habla de la posibilidad del cabotaje. Y creo que en estas es donde radica esta controversia o lo que va a tener mayor relevancia en los próximos años, como lo hemos vivido en México y lo platicamos meses antes, donde la cuestión del cabotaje podría generar riesgos económicos y de trabajo. Bien, sería importante puntualizar un poco respecto del convenio y el protocolo de Ciudad del Cabo, o conocido también por Cape Town, por el nombre en inglés de esta ciudad, que tiene que ver con las garantías respecto del equipo móvil. Este convenio surge por los países desarrollados para tratar de establecer garantías de carácter jurídico y financiero y en bien tratar de salvaguardar equipo de gran valor. El convenio está dirigido no solo a la cuestión aeronáutica, también a la cuestión ferroviaria y de minería, pero a la fecha no se han establecido estos protocolos. El protocolo establece entonces diferentes circunstancias para poder generar garantías para ambas partes, ¿no? Tanto arrendadores como arrendatarios, o ya sea compradores y vendedores, pero el tema que refiere al apartado A versus el apartado B propiamente se refiere al artículo 11º del protocolo, donde habla sobre la insolvencia. Entonces, es decir, lo que pasa es que el apartado A establece que cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato y si existe incumplimiento podría tomar ya sea los motores o las aeronaves y llevarlas a su país de origen y volverlas a comercializar. El apartado B no permite esta posibilidad. El apartado B, que es en el cual México se encuentra suscrito, establece que debe primero agotarse una etapa jurisdiccional, que no es de manera libre que una de las partes pueda determinar la rescisión del contrato o el incumplimiento, y que una vez que se han agotado todos los medios establecidos por la legislación local, entonces sí podría ya hacerse la devolución de los equipos móviles o de las aeronaves que estén en cuestión de litigio. Es decir, hasta que tengamos una sentencia firme, puede llevarse a cabo esta devolución. La tarifa de uso aeroportuario, como su nombre lo indica, es una tarifa que refiere al uso de las instalaciones del aeropuerto. Por lo que de manera sencilla diría que no hay justificación alguna de por qué deberían de permanecer las aerolíneas con este recurso. Y voy a tratar de explicarlo un poco más a fondo. Si hiciéramos un símil o una analogía de algún pago similar a esto, estaríamos hablando de un derecho, en una cuestión de derecho administrativo, es el pago de un derecho, como podría ser por una carretera o por alguna cuota donde el Estado nos otorga un bien o un servicio. Sin embargo, esta tarifa es establecida por la Secretaría de Hacienda, tiene una cuestión muy sui generis, porque se encuentra catalogada como ingresos no tributarios. Aparentemente es una cuota que pagamos a un particular, pero es el mismo Estado quien la establece, entonces se genera en una cuestión de imperio, una imposición a los usuarios del pasaje aéreo. Entonces, pero también esta cuota
no es gravable en cuestión del IVA, no es acumulable para las aerolíneas en cuestión del IVA, por lo que entonces no podrían quedarse ellas porque estarían teniendo un ingreso que no estaría pagando impuestos, por lo que no tienen justificación alguna para retenerla. Incluso en el tema aeronáutico existe para las aerolíneas un término que se llama no-show, que es cuando un pasajero no se presenta y no avisó a la aerolínea que no iba a tomar el vuelo, y esta puede en muchas ocasiones venderlo, ¿no? Y es una práctica común para las aerolíneas sobrevender algunos espacios de los aviones, y entonces estaría cobrando doblemente esta tarifa de uso aeroportuario cuando alguien no lo utilizó. Entonces no existe justificación alguna para que la TUA sea retenida por las aerolíneas. Bueno, es una pregunta bastante técnica y compleja. Esta aceptación plena se da una vez que se emite el Certificate of Acceptance, que tiene que ver con que todo el equipo técnico y jurídico ha hecho una revisión a la aeronave y sabe que cumple perfectamente con las condiciones de vuelo y seguridad para poderla tener. Tiene un alcance tan grande este certificado de aceptación que emite este equipo multidisciplinario, que incluso la Corte del Reino Unido ha establecido que no podría demandar un arrendatario vicios ocultos si incluso la aeronave los tuviera. Es decir, como se estableció una revisión por peritos especialistas en la materia, no permite el decir que hubo algo que yo desconocía. De tan grande es el alcance, y es ahí cuando acepta la responsabilidad plena del arrendatario, que no le permitiría oponer alguna deficiencia a estas aeronaves. Bueno, es importante definir al wet lease o a estos arrendamientos húmedos como un arrendamiento donde una aerolínea renta a otra la aeronave completamente con los servicios incluidos, entendiendo con esto que va incluida la tripulación que va a operar la aeronave y que está íntimamente ligada a la certificación que tiene la tripulación sobre la aeronave, entendiendo por capacidades estas licencias que tienen ellos para saber cómo operar la aeronave y cómo actuar en caso de alguna contingencia. Esto es beneficioso para la aerolínea que lleva a cabo este arrendamiento porque no tiene ellos que cubrir el mantenimiento, ni el seguro, ni en alguno de estos gastos, y le permite atender eventualidades cuando tiene una alta demanda de pasajes para transportar. Pero tiene algunos riesgos, ¿no? Y algunas desventajas, como puede ser la configuración del espacio aéreo por una tripulación que no está familiarizada, como en el caso de México, que tuvo una reconfiguración, y también cuestiones económicas que podrían hablar de deslealtad, porque están rentando aerolíneas de otros países que se verían beneficiadas y ellos estarían transportando a estas personas, sí a nombre de una aerolínea mexicana, una aerolínea que tiene establecimiento aquí, su centro de operaciones, pero que no forma parte más que a través de un código compartido que ha sido registrado ante la Agencia Federal de Aviación Civil. También existen riesgos en cuestiones del trabajo, porque vale la pena recordar que la mayoría de la tripulación es personal sindicalizado. Entonces sus derechos laborales se ven vulnerados cuando hay una protección tan grande en las aerolíneas para estos derechos laborales. Desde mi punto de vista son dos vías las que operan para establecer mecanismos que favorezcan a los derechos de los consumidores o en este caso de los pasajeros. La primera implica totalmente a la industria aeronáutica y de manera colateral a las instituciones financieras que son con las que se paga la mayoría de las veces estos pasajes. Deben establecer canales de comunicación sencillos y métodos a través de sus aplicaciones o de sus redes sociales que permitan a los pasajeros hacer estas cancelaciones o cambios de vuelo. Y también debe existir una difusión de los derechos que tenemos como pasajeros, porque la mayoría de las veces desconocemos qué es lo que pueden tener. La Corte ha establecido en criterios jurisprudenciales cómo debería de existir también esta atención y
este pago por el daño o la molestia que se le ha causado a los usuarios. La ley de aviación civil y la ley del consumidor establece unas compensaciones en atención al daño que se le causó o a la molestia que se le causó al usuario. Sin embargo, pocas veces se conocen y también muchas veces existe la posibilidad de que en una vía jurisdiccional se demanden, pero el acceso a este derecho es muy limitado. Por otra parte, creo que debe existir una política gubernamental como la que ha intentado la Procuraduría Federal del Consumidor, pero que realmente ha sido por demás insuficiente, con una difusión paupérrima y que con una capacidad técnico-jurídica que deja mucho que desear, ya que la mayoría de las veces les han desechado las demandas en los tribunales federales, por lo que el consumidor no cuenta con un medio de defensa idóneo para poder hacer valer sus derechos. Realmente la legislación para el equilibrio ecológico contempla la emisión de gases invernadero y la industria aeronáutica no está exenta de estos preceptos. Se ha creado un comité de medio ambiente para la aviación civil, pero todo esto ha resultado insuficiente. Existen nuevas tendencias para utilizar biocombustibles que permitieran tratar de disminuir la emisión de gases invernadero, pero realmente es más que insuficiente. La totalidad de las aerolíneas en México funcionan con turbocina. No existe esta política ambiental, si bien la industria aeronáutica, en específico los fabricantes de aviones, han establecido algunos novedades o desarrollos tecnológicos para tratar de disminuir la emisión de gases invernadero, pero la realidad es que es insuficiente, pero también es un tema técnico que depende de muchos factores. En países como México o aquellos que se encuentran en una zona del Ecuador tropical, el poder despegar implica el requerimiento de mayor combustible, porque la temperatura es importante, es uno de los factores que juega relevancia para la emisión de los gases a través de las aeronaves. Entonces, hay muchas cuestiones que deben analizarse, pero creo que el desarrollo tecnológico debería de estar impulsando estas nuevas tendencias para ser más amigables con el medio ambiente.